Buenas, aquí Raúl de Polygonal Factory. Seguimos con la serie Linear Workflow y hoy rango dinámico en números. Sí, va a ser uno de esos episodios en los que vamos a estar constantemente jugando con números, como si no lo estuviéramos haciendo en todos los episodios. Hoy vamos a comprobar cuál es el rango dinámico de un archivo PNG de 8 bits. Renderizaremos una textura de gris medio con Blender. Lo haremos con distintos grados de exposición y en postproducción compensaremos esa exposición con la opuesta. Cuando veamos que la textura deja de apreciarse, ese será el límite del rango dinámico. Como el objetivo es determinar el rango dinámico de una imagen almacenada, vamos a asegurarnos de que la captación de la imagen no tiene ningún factor limitante, de modo que no usaremos una cámara física, sino una de un programa 3D. En este caso, estamos con Blender. El Color Management lo tenemos a None, así que estamos, ya sabes, en Scene Referred. Aquí tenemos una textura gris medio, sus valores van de 0.44 a 0.56. El plan será renderizar esta imagen con varios valores de exposición, pero en lugar de hacerlo desde aquí, vamos a ir a composición, lanzaremos los renders, aplicaremos con nodos esa exposición y se almacenarán con esa exposición. Así que vamos a echar esos renders a ver qué pasa. Bueno, pues ya tenemos todos los renders y aquí en su nombre he puesto la exposición con la que se ha guardado para poder poner luego el nodo de exposición opuesta. Y así el resultado debería ser teóricamente el mismo que el del render original que tenemos aquí. Date cuenta de que en espacio de color hemos puesto lineal porque habíamos guardado los renders en un espacio de color lineal. Y ahora vamos a comparar. A la izquierda tenemos los sobreexpuestos, a la derecha los subexpuestos y aquí en el centro el original. Vamos a lanzar el de exposición 1 a la derecha. Y como ves, hay cierta diferencia, aunque aún se conservan algunos matices, pero ya se ha perdido bastante. No sabría si dar como válido este valor de exposición, pero vamos a poner en principio que sí. Y pasemos al siguiente. Exposición 2. Este no solo no funciona, sino que pasa algo raro, algo que veremos más adelante. Y también sucederá con la exposición 3 y con la exposición 4, incluso en peor medida. Vamos con las subexposiciones. Aquí tendríamos la subexposición con valor -1. Veamos el resultado. Aquí parece que aguanta muy bien, no hay apenas diferencia o no la hay entre derecha e izquierda, al menos no la vemos. Vayamos al siguiente. Aquí sí que hay un cambio en la imagen, pero no me atrevería a decir que se ha perdido muchísima información. Quizás podemos dar este paso por válido. Y vamos ahora a -3. Aquí la pérdida de información ya es muy notable, la textura sale con un aspecto bastante terrible y creo que esto no lo vamos a dar por válido. De modo que, resumiendo, hemos dado por válidos -2, -1, 0, que es el original y que lo contaremos, y 1, es decir, 4 tristes pasos de rango dinámico. Si quisiéramos obtener el rango dinámico del sensor de una cámara, el experimento sería parecido, pero fotografiando en lugar de renderizando. Eso sí, habría que tener cuidado con el sistema de almacenamiento, ya que la limitación podría provenir de aquí en lugar del sensor. Tendríamos que elegir bien cuál es este formato, pero ahora precisamente estamos hablando de eso, del formato de almacenamiento. Así que volvamos a nuestro PNG y vamos a ver de dónde proceden las limitaciones. Tenemos aquí el render original y vamos a ver en el waveform que los valores, de abajo arriba, van de 0.44 a 0.56, que es lo que le he asignado a la textura que aquí vemos. En el histograma esos valores van de izquierda a derecha, así que vemos que casi todos los píxeles se concentran en este valor de 0.44 a 0.56. Pues bien, si vamos a una exposición menor, por ejemplo a -1, a la que luego le hemos vuelto a sumar una exposición, vemos que el resultado es el siguiente. Aunque aparentemente la imagen es la misma, aquí vemos que se han perdido datos. Una de cada dos líneas de valores han desaparecido y lo vemos tanto aquí como aquí. Esto se acentúa cuando vamos a exposiciones de -2 o -3, etc. ¿Por qué sucede esto? En el mundo analógico, si escalamos un segmento, no se pierde información. En el mundo digital funcionamos por paquetes, que son como casillas. Al dividir, estamos intentando meter la misma información en menos casillas, así que parte de esa información no cabe y se descarta. Con el reescalado no recuperamos la información perdida y quedan huecos. Vamos a ver ahora qué sucede al otro lado, es decir,
cuando guardábamos el render con un valor superior de exposición para luego bajarlo. Aquí estamos viendo el original y recuerda la nube de puntos de 0.44 a 0.56. Pues bien, si vamos al render que hemos almacenado como +1 y luego le pasamos el -1 de exposición, vemos que la mitad superior, lo que supera el 0.5, ha desaparecido. Fíjate porque lo vamos a volver a hacer. El original y el que tiene exposición +1, -1. Ha desaparecido esta mitad. ¿Y esto por qué? Aquí el problema no es la precisión, sino el rango de valores que acepta el archivo. Va de 0 a 1 y todo lo que esté fuera de esa escala desaparecerá. Esto puede suceder sumando o restando o, como pasa en nuestro caso de aumento de exposición, multiplicando. Cuando dividimos, solo vuelven a su lugar los valores inferiores a 1. Vamos a sacar una calculadora para ver lo que está sucediendo aquí. Al aumentar un valor de exposición, lo que sucede es que multiplicamos el brillo por 2. Pongamos los valores menores que tenemos en la textura, por ejemplo 0.44. Al multiplicarlo por 2 da 0.88 y al volver a dividirlo entre 2 debido a esta exposición -1 en postproducción, obtendremos el mismo resultado, es decir, 0.44. Eso es correcto, pero ¿qué sucede con valores superiores a 0.5? Por ejemplo, 0.56. Al multiplicarlo por 2, sobrepasa 1. Ese 1.12 al almacenarlo en un archivo PNG se va a convertir en 1 y al dividir ese 1 en 2 de nuevo va a dar un valor menor. Es decir, todo lo que originalmente superaba el 0.5 va a quedarse en 0.5, que es ese techo que vemos aquí. Con cambios mayores en la exposición, como por ejemplo los valores 2 y -2, sucede que también perdemos brillo. Esto es por lo siguiente, pongamos un valor medio que es 0.5. Al multiplicarlo por 4, que es como subir 2 grados de exposición, nos da 2, que se quedará en 1. Y al dividir ese 1 entre 4, se va a quedar en 0.25. En este caso, para toda la textura en general. Lo mismo aquí, que se quedará en 0.125, o aquí, que se quedará en 0.0625. Así que haciendo un resumen general, tenemos dos limitaciones. Por la izquierda tenemos la limitación de la falta de precisión, mientras que por la derecha la limitación procede de ese 1 que no podemos superar. Y estas dos limitaciones son sorprendentemente parecidas a las que nos encontramos en una cámara. En niveles bajos de exposición, el ruido no nos permite apreciar bien los matices, mientras que en niveles altos es muy fácil sobrepasar la capacidad de llenado del pozo. Estas limitaciones se superan con más profundidad de color por un lado y con los formatos en coma flotante por otro. Cada uno de estos aspectos merece un capítulo. En el próximo, profundidad de color. Hasta entonces.